Hola queridos amigos, les saludo desde aquí, desde Los Ángeles, California, servidor Noel Díaz. Agradezco a toda la comunidad del Paso, Texas, que me hayan hecho esta invitación y participar con ustedes en este Congreso de Católicos de la Renovación. Y saludo a todas las comunidades parroquiales también. Agradecido para que podamos juntos descubrir en medio de un tiempo tan difícil que vive la humanidad. Este año 2020 se quedará en la historia como un año de mucho sufrimiento. Sin embargo, en medio de todo esto, tenemos la certeza y la confianza que en Cristo Jesús podemos poner toda nuestra fe y nuestra confianza y saldremos adelante. Sé que hay el sufrimiento de muchas familias que han visto partir a sus seres queridos. Pedimos por la gracia de Dios estén en un mejor lugar, que es la promesa de Jesucristo. Yo los resucitaré en el último día. Ciertamente, cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él, vamos a confiar que siempre el Señor cumplirá con sus promesas. Y por eso el día de hoy quiero invitarle a que juntos vayamos a este momento de reflexión. El tema que me han dado para reflexionar juntamente con ustedes es Tu gracia me basta. Tu gracia me basta es un tema muy interesante, ciertamente porque donde vamos a enfocar es en un personaje que todos conocemos, San Pablo, y vamos a enfocar en su vida porque creo que en él se puede reflejar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o lo que Dios está haciendo ya en nuestra vida. Y por eso es sumamente importante abrir nuestra mente y nuestro corazón y descubrir que cada día Dios tiene formas de hablarnos, porque su mayor interés es que ninguno se pierda y todos se salven. Que ninguno de nosotros nos quedemos fuera de la carrera, sino que estemos en la carrera, que es el camino de salvación. No hemos llegado a la meta, pero si estamos en camino de salvación, vamos a reconocer que eso solamente se logra por la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar de la gracia, que es la gracia de Dios. Ciertamente la gracia está unida al amor de Dios, el amor incondicional de Dios. Y por eso, al pensar por un momento en estas palabras que vamos a leer más adelante, que dijo el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, creo que es importante analizar dónde estamos en este momento, en nuestra vida espiritual, ver cómo es que Dios nos sigue hablando, como le habló a los apóstoles, a santos y santas, y en este caso al apóstol Pablo. ¿Cómo fue su conversión? Nos dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, por primera vez podemos leer el nombre de Saulo, que después fue Pablo. Pero Saulo de Tarso era un hombre que no quería a los seguidores de Jesucristo, que fue testigo de la muerte del primer mártir, San Esteban. Y dice a finales del capítulo 8, una vez que murió Esteban, que ahí estaba Saulo y aprobó. O sea que él estaba de acuerdo en destruir a todos los seguidores de Jesús. No solamente eso, él pidió una carta al sumo sacerdote, a las autoridades de aquel entonces, para que le permitieran a él ir a todos los lugares donde había seguidores de Jesús. En aquel entonces no se llamaban cristianos, se llamaban seguidores del camino, porque Jesús se había proclamado como seguidor como se había proclamado como el camino, la verdad y la vida. Entonces a Jesús lo conocían por el camino. Decían, Él es el que dice que es el camino. Entonces a los seguidores de Jesús le llamaban seguidores del camino. Pero ¿quién era Él? Era un hombre muy preparado. Era un hombre que conocía las Sagradas Escrituras. Creía y sabía la ley del Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Como buen judío, estaba preparado, estaba formado. Era un hebreo, aunque tenía su ciudadanía romana. Era un hombre con una alta
preparación y formación. Amaba su religión, amaba el judaísmo. Sin embargo, cuando aparece Jesús, Él quiere defender su iglesia, su religión, la fe que ellos tenían y de la forma que ellos creían. Entonces Jesús viene y para Él este es un hombre que no es un profeta, que no es el Mesías, y entonces Él decide querer apagar la voz de aquellos que eran ahora testigos del poder de Dios en Cristo Jesús. Entonces, su nombre era Saulo, y en un momento decide ir a Damasco a buscar a todos los creyentes. Ya tenía una fama, ya todos sabían de seguro quién era Saulo, especialmente los seguidores de Jesús. Que donde se escuchara el nombre de Saulo, dijo que todos se tenían que huir o esconder porque él era un hombre que estaba decidido a acabar con los creyentes, con los cristianos, con los seguidores de Jesús. Entonces su fama era fuerte. Entonces cuando decide ir a Damasco en el camino, nos dice el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que ahí tuvo una experiencia con Jesús, a la cual quiero llamarle un encuentro. El encuentro es una experiencia con Jesús como la tuvieron los apóstoles o aquellas personas, aquellas mujeres que se acercaron a Jesús. Tuvieron un encuentro transformador, porque el verdadero encuentro con Jesús es transformador, cambia la vida. Entonces era Saulo de Tarso. Pero después que tiene esta experiencia con Jesús, que Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Dicen que se cayó al piso. Muchos dicen que cayó del caballo, no dice de dónde cayó, pero bueno, se asume que se cayó de algún lugar. Pero el hecho es de que tuvo una experiencia que cambió su vida. Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí? Para que ustedes se den cuenta que cuando nosotros creemos en Cristo y Cristo habita en nosotros y el Espíritu está en nosotros, somos representantes de Cristo. Por eso Jesús dijo, ustedes son luz en este mundo, son la sal de la tierra. Él se había proclamado también como la luz del mundo. Pero a sus seguidores les dijo, ustedes son la luz. Somos portadores de la luz, somos portadores de la buena nueva, como seguidores de Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y en ese momento queda ciego Saulo. Y le dice, cuando llegues a Damasco vas a buscar a un hombre llamado Ananías, él te va a ayudar. Y Ananías era un hombre de Dios. Jesús le dice, Ananías, vas a ir con Saulo de Tarso y le vas a ayudar. Saulo había quedado ciego y por 3 días en ayuno, sin comer, sin beber, hasta que llegó Ananías. Oró por él, ya pudo ver. Y Jesús le dice a Ananías que él lo ha elegido a él para llevar la buena noticia a los gentiles. Y a los judíos también. Le tenía una misión. Aunque Ananías tuvo de momento temor porque pues dijo, ese hombre anda siguiendo a todos los que te seguimos a ti, Jesús. Pero él obedeció y fue. Y desde ese momento se convierte en Pablo. Qué interesante que Dios cambie el nombre cuando ya eres pertenencia de Él. El apóstol Pedro antes se llamaba Simón y después de su conversión se llamó Pedro. En el Antiguo Testamento encontramos también a Jacob, que después de haber tenido también una experiencia de Dios, se llama Israel. Nosotros como padres, los que hemos tenido el privilegio de ser padres, se nos concede no solamente ser procreadores de una criatura, pero darle un nombre como pertenencia nuestra. En lo espiritual lo mismo. Y por eso aquí vemos que ahora ya no es Saulo, dejó de ser Saulo, ahora es Pablo, el hombre que se lanza a anunciar la buena noticia, a hablarles de Cristo, enseñarles que el amor de Dios es grande y maravilloso y sufre infinidad de cosas
porque en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, si leemos el capítulo 11, San Pablo habla de todos sus sufrimientos, de las 3 veces que fue azotado, 39 veces, cómo sufrió en el mar. Bueno, habla de todos sus sufrimientos, pero lo hace para hacerle saber a la comunidad, de que la comunidad de los creyentes, de los que comenzaban el camino del Señor, que todos esos sufrimientos a Él no le importa, porque es tanto su amor a Cristo, es tanto su amor a su misión, que no le importa, que pone y expone su vida. Qué maravillosa la vida de este hombre. Es admirable hablar del apóstol Pablo. Ciertamente aquí encontramos al apóstol Pablo, no solamente que escribe una gran parte del Nuevo Testamento, porque con las epístolas y todo lo que él escribe, nos enseña muchas cosas que los evangelios no nos dicen. Es maravilloso descubrir la sabiduría de este hombre, cómo Dios lo usa para revelarnos. Por ejemplo, San Pablo nos habla de los dones del Espíritu, nos habla del hombre viejo y el hombre nuevo, de cómo la gracia de Dios nos va transformando. Es una riqueza muy grande la que recibimos después de haber tenido este hombre el encuentro con Jesús. Yo por eso el día de hoy quiero invitarle a usted que está unido en este Congreso Virtual Católico, que podamos descubrir la gracia de Dios. En tiempos tan difíciles como hoy vivimos, cuán importante es mantenernos con la mirada puesta en Cristo. Porque hay mucha gente que ha caído en una depresión profunda. Los suicidios han aumentado. Pero aquellos que ponen su confianza y su fe en el Señor podrán hacerle frente a todo. Como San Pablo mismo lo decía, a todo le hago frente. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Hoy, querido amigo, deseo que el Señor en este día te esté fortaleciendo, te esté dando ánimo para seguir, pero que hoy descubramos juntos lo que es esa gracia de Dios. Pero también quiero decir que San Pablo, aunque tuvo su conversión, como muchos de ustedes ya tuvieron su experiencia con el Señor, quizás algunos de ustedes, como católicos, no han tenido el encuentro. Puede ser el día de hoy, porque Dios se vale de estos medios para tocar la puerta del corazón, porque Él quiere entrar. Él quiere tener una intimidad contigo, quiere una intimidad con cada uno de nosotros en ese encuentro de misericordia. Y por eso vamos a ir esas palabras que hablan de la gracia, que mi gracia te baste. Es la respuesta que Dios le da al apóstol Pablo. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo revela algunas de sus luchas. En este caso, él revela que tiene una lucha y que Satanás lo está atormentando. Un agente de Satanás lo está atormentando. Con esto quiero decir, queridos amigos, hermanos, que desde el momento que nos convertimos, que tenemos nuestro encuentro, al enemigo le disgustó mucho ese momento. Y él no va a dejar a nadie en paz. Sin embargo, otra vez, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Le voy a hacer frente al enemigo con la ayuda de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso vamos a leer este pasaje que está en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Y en este pasaje descubrimos que el apóstol Pablo sufre, porque aquí dice que es como una espina clavada. Vamos a leer del versículo 7 y siguientes. Precisamente para que no se me suban los humos a la cabeza, tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás que me da de bofetadas para que no ensoberbezca
3 veces he pedido al Señor que me libre de esto. Y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia. Porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas, para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Por eso me satisface soportar por Cristo flaquezas, ultrajes, dificultades, persecuciones y angustias, ya que cuando me siento débil es cuando más fuerte soy. Palabra de Dios. Aquí el apóstol San Pablo revela una lucha muy fuerte que tiene. Y no solamente revela, dice que le ha pedido al Señor incesantemente que le quite esa lucha, que le llama una espada clavada, a thorn in the flesh en inglés. Entonces, ¿qué es esa espina clavada? Algunos que han hablado de este tema, algunos comentaristas bíblicos, exégetas, han asumido que puede ser alguna situación que él sufría. Por ejemplo, él sufría de los ojos. Nos lo relatan unas de las epístolas donde él tenía problemas con la vista. Entonces algunos dicen, a lo mejor le pedía al Señor que le sanara de la vista, tenía una enfermedad. Otros dicen que posiblemente podría ser una depresión, que en algún momento se sentía triste o con ansiedad. Es asumir. O alguna otra lucha interior que él enfrentaba. Nadie sabe. Lo que sí sabemos, y es claro, que era una lucha y que el enemigo no lo dejaba en paz. Con esto, mis queridos hermanos, como lo he dicho, el enemigo no se alegra cuando nos acercamos a Jesús. El enemigo quiere buscar la forma de apagar el fuego que se ha encendido en ese encuentro con el Señor. Yo quisiera dirigirme a aquellos que ya tuvieron su encuentro, su experiencia con Dios. Si el enemigo te ataca de una o de otra forma, que eso es lo que él quiere hacer, mi pregunta es, ¿te ha desanimado? ¿Has dejado de ser el mismo que tuvo el encuentro, esa experiencia con Dios? ¿Sus ataques han disminuido tu deseo de dar testimonio? ¿Has caído en algún conformismo? ¿O has vuelto a caer en los pecados que antes estabas, aunque todavía dices estar en el camino de Dios? Cada uno tendrá su propia historia. Yo recuerdo el día que tuve mi encuentro con Jesús, fue un 31 de marzo. Ese día sábado, en una misa, en el momento de la consagración, le entregué mi vida a Jesús. Desde ese momento mi vida cambió. Sin embargo, no todas las cosas que debían de cambiar dentro de mí cambiaron. Empecé a dejar muchas cosas que hacía que no eran buenas delante de Dios. Pero el camino de la conversión es hasta el momento que el Señor nos llama. San Pablo tenía su propia lucha, pero él siguió firme. Le hacía frente a su lucha contra la fuerza del mal, a la cual él llegó a decir en la carta a los Efesios que no luchamos contra gente de carne y hueso, sino contra potestades que están en el aire. Potestades que son fuerzas del mal. Sin embargo, si tenemos la armadura del Señor, podemos nosotros salir vencedores, como lo muestra también ahí el apóstol San Pablo. Para aquellos que ya tuvieron su experiencia, no podemos dejar de vivir la experiencia del primer amor. Al contrario, conforme pasa el tiempo, debemos de estar más enamorados del Señor, más enamorados de la misión, de salir. El Papa Francisco, en las veces que he tenido la oportunidad de hablar con él, sigue diciendo que él quiere una iglesia de salida. Y en varias ocasiones que me he encontrado con él,
me ha dicho personalmente, dígale a los laicos que salgan de las cuevas. Se ha convertido eso en una misión. La primera vez que me lo dijo fue en el viaje que él hizo a Cuba y a México. Y yo iba en ese avión como uno de los que iban con los reporteros que iban ahí. Y ahí fue la ocasión donde tuve una conversación con él, que al final le dije, ¿qué misión llevo yo? Porque soy un evangelizador a los laicos. Y me dijo eso, dígales que salgan de las cuevas. Salir de las cuevas es salir de esa comodidad, de ese conformismo y hacer lo que hicieron los apóstoles. Aquellos pescadores dejaron las barcas y lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Ese es el llamado nuestro. Hay católicos que han tenido un encuentro, una experiencia con Dios, y hay católicos que no se han dado a la experiencia que Dios tiene para ellos. Hay católicos que no son de encuentro porque no han tenido un encuentro. Hay muchos católicos que han dejado la iglesia y dicen, bueno, cuando yo era católico era esto y lo otro. Ahora ya no soy católico y tengo una nueva vida. Yo puedo decir, como muchos hermanos nuestros, yo nunca he dejado de ser católico. Y puedo decir que dentro de la iglesia que fundó Jesucristo, tuve mi encuentro. Y puedo decir que dentro de la iglesia, Dios cambió mi vida. Dios me dio una nueva vida. Y puedo decir, Cristo está vivo dentro de la iglesia. Pero es sumamente importante que reconozcamos que necesitamos de su gracia todos los días. Su gracia viene siendo, como alguien lo describió, la gracia de Dios es como alguien que te da un regalo grande, de incalculable valor, que no lo mereces y que no tienes con qué pagarlo. Es algo así parecido la gracia de Dios. Nos dio a su único Hijo. El Hijo murió en la cruz por los pecadores. ¿Cómo poder pagar eso? Solamente por la gracia de Dios, con un corazón agradecido, hablarles a otros, decirles a otros de que Cristo quiere reinar en el corazón. Urge que Cristo reine. Por eso, en este día, querido amigo, que la gracia de Dios te baste. San Pablo aquí nos está diciendo que él tiene una lucha, tiene una tentación. No solamente está diciendo eso, y no está diciendo aquí que Dios le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, eso no va a cambiar. No, el verdadero seguidor de Jesucristo no acepta hacer lo mismo, el mismo pecado. Si el enemigo viene y te quiere seducir y te seduce, tú sigues en pie de lucha. Sigues diciendo, no, en Cristo voy a salir de esta. No debe haber un conformismo. Porque mucha gente tiene su conversión y después de su conversión, pues, por ejemplo, si alguien era celoso, pues no deja de ser celoso. Dejó quizás el vicio del alcohol o de las drogas. Dejó muchas cosas, pero hay cosas que le cuesta a uno dejar. Entonces, seguimos pidiéndole al Señor que verdaderamente nos convirtamos de esas áreas donde no hemos tenido una conversión. Y San Pablo tenía su propia lucha. Nosotros tenemos nuestra propia lucha. Pero para aquellos que nunca han tenido una experiencia con Dios, un encuentro, hermano, hermana, yo te invito, amigo, amiga, a que le abras las puertas de tu corazón el día de hoy y le permitas al Señor que te conceda esa gracia. Esa gracia que San Pablo escuchó, que mi gracia te baste. Poder reconocer que el amor de Dios para ti es tan grande que conoce tus luchas, conoce tu pasado y te abre los brazos. Si el Señor le dijo al apóstol Pedro, que antes se llamaba también Simón y después se llamó Pedro, como antes era Saulo y ahora después fue Pablo, ese cambio de nombre es la nueva naturaleza en el Espíritu. El apóstol Pedro se puso de rodillas cuando
se dio cuenta que Jesús era el Mesías y le dice, apártate de mí que soy un pecador. Y Jesús le dice, no tengas miedo. ¿Qué significa esas palabras? Lo mismo que le dijo el Señor a San Pablo, que mi gracia te baste. Estoy contigo, no tengas miedo. Ese no tengas miedo es el que nos invita el Señor a decir, eres pecador, pero yo di mi vida por ti. Sígueme. Dice la Sagrada Escritura en el capítulo 4 de San Lucas, cuando tuvo su encuentro Simón, ya después se llamó Pedro. ¿Y quién iba a pensar que ese pescador iba a ser el primer líder, el primer papa de la iglesia? La gracia de Dios solamente puede hacer algo así. Dios tiene tantas cosas para nosotros que a veces, al no tener la fe ni la confianza, o al deslizarnos en el camino equivocado, o volver a los pecados de antes, eso nos va quitando una fuerza y todos los regalos que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado, porque podemos poner en riesgo nuestra salvación, queridos amigos, si nos vamos apartando, si dejamos que nuestro corazón se ponga tibio. Por eso es urgente. Y para ti, querido amigo, que hoy va a ser tu día y dices, hoy el Señor le voy a decir que entre en mi corazón, que en medio de esta pandemia cosas buenas van a suceder. Le voy a entregar mi vida al Señor. Voy a renovar mi encuentro con el Señor. Y si lo haces, vas a ver la diferencia. También tu vida, como la de Pablo, cambió, como la del apóstol Pedro cambió, y de todos aquellos que tuvieron un encuentro. El Señor tiene cosas grandes para ti. Y por eso te invito en este día que juntos hagamos una oración y le pidamos al Señor que realice su obra en ti y en mí. Que renueve tu encuentro, y que aquellos que no han tenido el encuentro, que hoy sea el encuentro. Este es el día que hizo el Señor. Está en ti que puedas decir, Señor Jesús, te necesito. La Virgen María, modelo de fe, que supo decir sí cuando entendió esas palabras del ángel Gabriel. Para Dios no hay nada imposible. Y por eso Santa Isabel le dice, dichosa tú porque has creído. Yo te invito a que creas, a que confíes en el Señor. Hoy hay muchas personas que están diciendo, ¿y si me muero, qué va a pasar? Ciertamente para un verdadero cristiano, la muerte es un paso a la vida eterna. Hay un temor natural como seres humanos. Sin embargo, la confianza en que Jesucristo dijo, yo le resucitaré en el día final, cuando hable en el Evangelio de San Juan capítulo 6, hablando de su cuerpo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, no morirá, vivirá para siempre. Cuando le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Conozco muchas personas, tristemente, que han fallecido últimamente. Algunas del coronavirus, otras por otras enfermedades. Pero tengo la satisfacción de escuchar de uno de ellos decir, estoy seguro que si esta es la voluntad de Dios, que yo muera, voy a estar seguro con Él. Y varios de los que me dijeron eso, sí fallecieron. Pero ni la muerte los separa, porque es solamente un paso a la vida eterna. Hoy, en medio de todo este sufrimiento, muchos han triunfado en el coronavirus, porque estaban viviendo en enfermedades. Ahora descansan en paz. La muerte es natural. Hay un tiempo para todo. A cada uno en algún momento será nuestro tiempo, porque no hay nadie que pueda decir que va a vivir en este cuerpo para siempre. La diferencia de la muerte es que unos se van más temprano que otros. Pero el verdadero creyente tiene que recordar que Cristo venció la muerte y que Cristo
ha de resucitar a aquellos que crean en Él. Eso debe ser la esperanza de todos los que creemos. Y esa debe ser la misión de nosotros, como fueron los apóstoles, aquellas mujeres que descubrieron que la tumba estaba vacía y salieron a decirles: Cristo ha resucitado. Ese era el mensaje de los primeros cristianos. Cristo murió, Cristo resucitó, está vivo. Ese debe ser nuestro mensaje, especialmente en un tiempo tan difícil como el que vivimos. Quiero nuevamente decirte, vamos a hacer una oración donde tenemos la oportunidad de dejar que el Señor haga de nosotros lo que Él quiera. Ofrécete al Señor. Tienes tus dones que Dios te ha dado. ¿Los estás utilizando? ¿Estás creyendo en todo lo que Dios cree de ti? Yo te invito a que lo creas. Yo hace más de 35 años estaba en la parroquia de Santo Tomás en un saloncito con unas cuantas personas. Nunca me imaginé que el Señor me iba a permitir ver su gloria, sabiendo que nuestro canal está en muchos países, casi en todos los países de Latinoamérica, que tenemos estaciones de radios en diferentes lugares ahora, aquí en Estados Unidos, en México, en Guadalajara. O sea, estamos evangelizando a millones de personas. Como laico he sido un voluntario, siempre he estado con mi familia, con mi trabajo personal, pero Dios ha hecho grandes cosas. Puede hacer cosas aún más grandes contigo. Con cada uno de nosotros, Dios te elige y te dice hoy que mi gracia te baste. Ánimo, hermano, ánimo, hermana, ánimo, amiga, amigo que estás en este día participando de este congreso católico. Y si no eres católico, también bienvenido, bienvenida. Dios nos ama a todos. Y lo que el Señor desea es que ninguno se pierda y todos se salven. Quiero invitarte a que renovemos nuestro compromiso si ya hemos tenido la experiencia de haber estado en ese momento de encuentro con el Señor. Y a aquellos que no lo han hecho, los voy a invitar a que hagan una oración conmigo, para que le abran su corazón y este día digan: Señor, este es mi día. Escribe la historia en mi vida. Escribe un nuevo capítulo. Dame un nuevo nombre. Desde el día de hoy quiero ser una nueva persona. Podamos ver juntos la gracia del Señor, que es grande y maravillosa, y que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Unámonos en este momento en oración. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por concedernos este momento de gracia, que podamos decir hoy que que tu gracia nos baste, que tu gracia venga a cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu venga y llene los vacíos de nuestra alma. Señor Jesús, renueve en nosotros ese primer amor, ese encuentro que tuvimos contigo. Si hemos caído en la conformidad, si hemos dejado que el enemigo tenga de alguna forma una influencia en nosotros, libéranos de estos ataques del enemigo. Hoy te pedimos como San Pablo: Señor, ayúdame a quitar esta espina clavada en la carne. En tu nombre, Jesús, quiero decirte que voy a seguir luchando y que contigo seré más que vencedor. Trae, Señor, nuevas fuerzas a mi vida, un nuevo ánimo, un nuevo ardor, renovar mi conversión. En tus manos estoy. Y a ti, amigo, amiga, que estás dispuesta a abrirle tu corazón y tener un encuentro con el Señor en este día, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, estoy delante de ti. Tú conoces mi vida, conoces mi corazón. Te pido tengas misericordia de mí. Lléname, Señor, de tu gracia. Soy un pecador y perdóname. Y en este día
abro las puertas de mi corazón para que tú reines, para que tú gobiernes mi vida. Yo te reconozco como el único Dios verdadero y prometo seguirte todos los días de mi vida. Madre del cielo, pido tu intercesión. Ruega a tu Hijo por mi conversión y llévame de la mano a su encuentro. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.